Dios eterno, tu misericordia y una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, no me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. No tomen asiento, hermanos. No sé quiénes pueden pasar a recoger las ofrendas, por favor. No se puede, por favor. Señor, Padre, damos gracias por lo bueno que es, gracias por su fidelidad, Señor. Le pedimos en su ofrenda y lo que se levantar, que sea usted multiplicando y bendiciendo, Señor. Gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén.
También, hermanos del instituto, el día de mañana no tendremos clases, hermanos del instituto, se me olvidó comentar ahorita. No habrá clases para el instituto, pero la escuela cristiana sí comienza el día de mañana, ¿ok, hermanos? Por favor. Del hermano, siempre los oídos, hermanos. No habrá instituto una vez más. Y lloren por nosotros, hermanos, el día miércoles, si Dios lo permite. Estaremos yendo una vez más a la ciudad de Santa Ana a dejar a mi hija y a mi nieto, hermano. Se acabó el tiempo de la gracia. Vendrá Día de Dolores, ¿no? ¿Qué feo se va a sentir? Se acostumbra uno, a veces por eso no quiero que venga tan seguido, porque si se acostumbra uno, y ya se acostumbra. El primer día estuvo muy chillón, y tienen que entender que este bebé no lo quitaban de su casa en pandemia, no estaba encerrado, estaba literalmente como un ermitaño. Entonces lo sacan y es pues, lógico que llore, ¿verdad? Y con nosotros también pasó lo mismo, no lloró mucho, pero sí lloró. Y ya ahorita no, ya me busca a mi nieto, a mi esposa nos besa y de ahí. Oren por nosotros, que Dios me lleve con bien y regrese con bien con mi esposa. Y ayúdenme a poder consolar a mi esposa de regreso. Bueno, hermanos, Juan 9:24, hermanos. ¿Usted es abuelo? Usted va a entender. ¿Usted no es abuelo? ¿Cuál tiene su cara así? Cuando sea abuelo va a ver. 9:1, hermanos. Juan 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Tanto que soy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho eso, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le díjole: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traduce. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Voy a predicar de una historia maravillosa, hermanos. Cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. El título del mensaje lo he puesto así: era un ciego, ahora veo. Era un ciego. Ese ciego tipifica a la gente que no tiene a Cristo. Tipifica más a aquellos de nosotros que estábamos como este ciego. Señor, Padre, damos las gracias porque es bueno. Bendiga, Padre, la predicación de su palabra, Señor. Ayúdenos, Padre, por favor. Sea con nosotros, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vemos la historia de este ciego, hermanos. Este ciego nació ciego de nacimiento. Mira, hermanos, estudiando más profundamente este capítulo, este hombre no es que no pudiera mirar solamente. Este hombre no tenía, hermanos, la bolita que tenemos. Estaba hueco, según los estudiadores de la palabra de Dios. No es que tuviera la retina o qué se le puede llamar todo lo que vemos acá, la bolita esta bonita, ojos cafés claros o azules. No. No tenía nada. Y ahí viene el milagro más grande. Dice, hermanos, el versículo 1, que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús siempre sabía a qué lugar ir. Jesús sabía que este ciego iba a ser sanado. Desde su nacimiento ya estaba en la voluntad de Dios, que iba a hacer algo en la vida de este ciego. Hermanos, usted y yo éramos esos ciegos, y Dios sabía el día que íbamos a tener ese encuentro personal con Jesús. Dios sabía que usted iba a ser salvo. Amén. Antes no mirábamos. Antes vivíamos en oscuridad, hermanos. Pero el día que Jesús tenía establecido para nosotros, iba a tener ese día con usted y conmigo, hermanos, para poder recibir la vista. Versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo:
Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Estos discípulos eran fundamentalistas. Les gustaba preguntar. Les interesaba, hermanos. Muchas veces estamos tan interesados en saber el pecado de las personas a quienes predicamos. No es así. Usted predique la palabra de Dios. Muchas veces pensamos esto. ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo este problema? En vez de decir, ¿podrás hacer algo por mí, Señor? Amén. Versículo 3. Jesús le responde, miren, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hermano, ahora nosotros, Dios nos ha dado la vista. Y muchas veces, ahora ya vemos lo que antes no mirábamos. Hermanos, en el mundo vivíamos en oscuridad. No podíamos ver las cosas espirituales. Pero Dios, mi hermano, tuvo ese encuentro con nosotros y nos espiritual. Y ahora vemos, y ahora que vemos, decimos, más adelante voy a hacer esto. Más adelante voy a ser misionero. Más adelante voy a ser un pastor. Más adelante voy a ir a predicar la palabra de Dios. Lo dice el versículo 4. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Cristo viene pronto. Significa que la noche viene cuando nadie puede trabajar. El día que Cristo venga por la novia, hermano, por la iglesia, ya no vas a poder servir, ya no vas a poder ser fiel, ya no vas a poder ser pastor, ya no vas a poder ser misionero. Ya no, hermano, la noche viene cuando nadie puede trabajar, nadie. Y en tu mente y en mi mente siempre estamos pensando, más adelante. Hermano, ¿cuándo se va a poner bien? Más adelante, pastor. Y cuando te das cuenta, hermano, Cristo ya llegó por su iglesia. Amén. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Tierra con saliva. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Tierra, polvo. ¿De dónde viene el ser humano? Polvo de la tierra. Saliva, hay vida, soplo de vida. Dios, hermanos, Jesús usó el polvo y la saliva para hacer una mezcla como de lodo y con ese lodo meterle los ojos azules a este ciego, dándole vida. Acuérdense que no tenía los ojos, estaba vacío, hermano, estaba vacío, pero con ese lodo lo hizo así, con la saliva, hermanos, y le puso los ojos, y luego le dice ahí, hermanos, y le dijo, ven a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Este ciego, no sé quién lo llevaría al estanque de Siloé. Cristo no lo llevó. Es más, Cristo solamente le dio la orden y Cristo siguió su camino. Vamos a ver, se lo voy a mostrar ratito. ¿Ok? Cristo no lo llevó. Cristo solamente le puso ese lodo, esa tierra con saliva, se los puso en sus ojos. Le dice, ¿sabes qué? Ve al estanque de Siloé, que traducido es enviado, y lávate. ¿Quién es el enviado de Dios? Contesten, hermanos. Jesús. Hermano, él tenía que ir al agua viva, al agua
Siloé, que traducido es enviado. Él tenía que ir al que solamente puede dar la vida, al que solamente puede dar la vista a los ciegos, a Jesús de Nazaret, hermano. Eso significa el estanque de Siloé, enviado. Dice Juan 3:17, ¿quién es el enviado? Cristo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No envió. ¿Quién es el 4:34 de Juan? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. 5:30 de Juan, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué significa el estanque de Siloé? El enviado. Dice 6:38 de Juan. 6:38 de Juan. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, ¿quién es el enviado? Jesús de Nazaret. Entonces, este ciego tenía que ir a Cristo. No sé si están agarrando la historia, los tengo bien perdidos, hermanos. Cuando Cristo le pone ese lodo con la saliva en sus ojos, dicen, vete a lavar al estanque de Siloé. Este ciego podía agarrar algo de otro lado. Iba a sanar. Iba a tener la vista. Tenía que ir específicamente donde Cristo lo envió, que fue a él mismo. Y muchas veces nosotros, hermanos, queremos recibir la vista y no vamos al enviado. En religión, estamos confiando en mandamientos de hombres. Queremos ir a lavarnos en cualquier agua y no es así. Mire, vaya por favor a 2 de Reyes 5:8. Cuando somos lavados en la sangre preciosa de Cristo, hermanos, entonces y solamente entonces podemos ver el poder de Dios. Y mi hermano, qué bendición que este hombre ciego recibió la vista, hermano, pero tendría que ir al estanque de Siloé, hermanos. Mire, lo mismo pasó con este hombre llamado Naamán. 2 de Reyes 5:8. Dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá este sirio que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y separó las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo, mire hermano, Eliseo no salió. Eliseo no salió. Solamente le envió un mensajero diciendo, ven y lávate 7 veces, 7 número de perfección, número de Dios, en el Jordán. Y tu carne se te restaurará y serás limpio de la lepra. Y Naamán se fue enojado. Naamán pensó, hermano, que Eliseo iba a salir pentecostales, se le decía, fuche, frufra. Yo pienso que este hombre pensó que Eliseo iba a salir así. Y a ver, vamos a sanar, hermanos. Al Dios de Abraham, se siente fuego, sana, hermano. ¡Pum! No, ni salió Eliseo. Mandó un mensajero y ¿sabe qué? Dile a ese hombre que vaya al río Jordán y se lave 7 veces, se sumerja 7 veces. Lo dice este hombre. Es aquí yo decía para mí, hablando del sirio, saldrá el luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar de mi cuerpo y sanará mi lepra. Así piensa. Dice, Habana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y ladraron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces, yo me imagino que molesto, enojado, descendió y se zambulló 7 veces, como Eliseo le dijo, en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño.
y quedó limpio. No es, hermanos, no son tus métodos. No es mi método. Dios no trabaja así. Es al método de Dios. Al método de Dios. Hermano, fue lo mismo con este ciego. El ciego, hermanos, creyó y obedeció, hermanos, a Jesús de Nazaret. Y él fue a Jesús de Nazaret, al estanque de Siloé, a lavarse tal y como Jesús la había ordenado. Amén. Una historia maravillosa, hermanos. Versículo 8, regresa a Juan 9:8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba? Los vecinos lo conocían, hermano, y se estaban diciendo ahí. Yo, miren, desde ahí, hermano, ya existían los chismes, de ahí ya se corría el pueblo. Oye, ¿quién es este que mendigaba? Mira, no tenía ojo, es él. Como que dudaban que era él porque no tenía esto, hermano, y ya tenía los ojos, y ya podía mirar. ¿No es ese el marihuano? Usted y yo. Usted y yo, ¿ok? O si ya te ha olvidado. ¿No es este el que golpeaba a las mujeres? ¿No es este el que amanecía todo miado ahí en las banquetas? ¿No es este el que era un mal hablado? ¿No es este el que todo el barrio se corría de él? Ahora es diferente. Oye, ¿es él o no es él? Ya te miran con corbata. Ya te miran ahora con una Biblia, hermano. Ya te miran cantando coritos. ¿Será este? Amén. Versículo 9. Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Ese creo que es el pariente, no es él. La gente, hermano, no va a entender el milagro que Dios hace en nosotros, los que antes éramos ciegos. No lo van a entender. Dudan. Oye, ¿a poco este es mi sobrino? No sé si usted lo ha dicho. ¿Eres tu hijito, mi sobrino? Mira, ¿qué te hicieron? Te transformaron. Mira, ahora tu tío te quiere dar cerveza y no quieres. Amén. ¿Y qué dice uno? Ese soy yo, tía. Sí, yo era el ciego. Yo era el que mendigaba. Yo era el que causaba vergüenza a la familia. Pero un día mi Jesús tuvo un encuentro conmigo. Amén. Y ahora puedo ver, tía, lo que antes no miraba, ahora puedo ver. Ahora veo las cosas espirituales. Ahora sé que eso es malo. Y todavía dudan. Todavía dudan. Oye, ¿ese qué le picó? Dice: yo soy. ¡Hey, yo soy! Yo soy el ciego. Yo soy el que mendigaba. Yo soy. Mírenme. Mírenme. No, no es él. Tú no tenías ojos, nada. Estaba hueco tú. No, yo soy. Yo soy. Versículo 10. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo es posible que dejaste de usar marihuana? ¿Cómo es posible que dejaste de usar alcohol? ¿Cómo? Si te metieron a los alcohólicos anónimos y quizás dejaste de tomar, pero te volviste bien drogadicto ahí. ¿Qué te hicieron? ¿Cómo fue que dejaste tú esas cosas? Versículo 11. Mucha gente, hermanos, mucha gente antes de entrar al versículo 11 se sorprende del cambio de nosotros. Yo lo he dicho muchas veces: no somos, hermanos, lo que debiéramos ser. La verdad es la verdad. Pero tampoco yo creo, hermanos, que somos lo que antes éramos. Yo no creo tampoco. Amén. Hay excepciones, puede ser que sí, pero tampoco somos lo que éramos antes. Amén. Hermano, mire, antes de ir al siguiente versículo, déjenme leerles 1 Corintios 1:26. Dice la Biblia: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado. Eso éramos tú y yo, hermano, lo vil del mundo y lo menospreciado. La gente que se espantaba de ti, la gente que corría de ti y te menospreciaba. ¿Por qué no? Escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, hermano. Eso éramos tú y yo, lo vil, lo menospreciado, lo sucio, lo peor, hermano. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado de cristianos que eran alcohólicos, que eran drogadictos, hermanos? ¿Cuántos no? Pero tuvieron el encuentro con Jesús y les dio la vista y ahora pueden ver y se dan cuenta que eso no es agradable delante de Dios y cambian y la gente duda todavía. Amén. Juan 9, versículo 11. Versículo 10, le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Le preguntan a él. Y el versículo 11, él responde. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús reconoció su nombre. Hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé. Recibí la vista. Yo era ciego, pero ahora veo. Yo era ciego, pero ahora veo. Yo era ciego, pero ahora veo, hermanos. No le avergonzó decir quién hizo el milagro en su vida. Amén. Muchos cristianos se avergüenzan de ser cristianos. Vas por la calle y te dicen, aleluya. Te avergüenzas. Él nos ha dado la vista, hermano. Éramos ciegos. Rumbo a un infierno, hermanos. Y Él nos dio la vista. No te avergüences. Este ciego dijo Jesús. Se llama Jesús. El que me dio la vista se llama Jesús. Versículo 12. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Hablando de los vecinos, ¿verdad? Le están interrogando. Dice, no sé. No sé. No sé. Entonces, lo llevan con los religiosos. Versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Si usted conoce, hermanos, y los religiosos siempre impiden que tengamos un encuentro con Cristo. Versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Acuérdense que los fariseos siempre estaban en contra de Jesús. No reconocían su poder y su deidad. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. A mí lo que me interesa es que ahora miro, ahora puedo ver. Antes no miraba, ahora ya miro. Versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Miren los religiosos. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador? Miren la blasfemia, hermanos, que están hablando de Jesús. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer esas señales? Y había disensión entre ellos mismos, hermanos. Había disensión. Le estaban quitando el poder a Jesús. Los religiosos le quieren quitar el poder a Jesús. ¿Qué dicen los religiosos? No es Jesús. María. Es María. ¿Y cuántas religiones no le quitan el poder o le quieren quitar el poder a Jesús? Versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta, porque ellos sabían que los profetas hacían milagros. Por ejemplo, Elías, Eliseo hacían milagros. Entonces, este ciego, hermanos, aún
no había reconocido a Jesús. Sabía que era Jesús, pensaba que era un profeta. Versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Siempre la gente va a querer, hermanos, investigar qué pasó en nuestras vidas. Aquí este ciego, no le creyeron, lo investigaron, lo interrogaron y no le creyeron, hermano. Y luego llaman a los padres, versículo 19, y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Hermanos, los papás, por miedo a los judíos, no decían que Cristo había sido el que lo había sanado. Versículo 20. Sus padres respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo. Yo me imagino a los padres, hermano, mirando el milagro de mirar a su hijo ahora con sus ojos y viendo. Dice allí: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego. Pues es nuestro hijo. Pero como ve ahora, no lo sabemos. Sí sabían, pero lo estaban negando por miedo a los judíos, a los fariseos. Dice: ¿o quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Saben que ya está grandecito? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Había un temor en sus padres de ser expulsados de la sinagoga, hermanos. Ese era el temor de ellos. Por eso no reconocían todavía a Jesús. Versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y una persona que era expulsada de la sinagoga era una vergüenza para ellos y para su familia. Versículo 23. Por eso dijeron sus padres: edad tiene preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Estaban intimidando a este hombre que había recibido la vista. Versículo 25, miren cómo le responde este hombre. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, aquí está el mensaje, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Cómo te transformaste a Jesús? Yo no sé, hermano, cuando nos convertimos, no sabemos tantas profundidades de la palabra de Dios, pero ¿sabes qué? Yo era ciego, ahora veo. Yo iba con rumbo al infierno, ahora soy salvo. ¿Cómo? No lo sé. Yo solamente creo en Jesús, que Él murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Cómo? No lo sé. Ahora ya lo sabemos, hermano, porque ya tenemos años en el cristianismo, pero al principio no lo sé. No lo sé. ¿Cómo dejé de tomar? No lo sé. Jesús me ayudó, Jesús. ¿Cómo? No lo sé. Hay cosas que no sabemos, hermano. Este ciego les dice: no sé. Lo que sí sé que ahora veo. Y veo sus caras feas, les dice a los fariseos. Versión mía. Porque lo estaban interrogando, hermano. Y dice, miren, versículo 26. Que la gente no quiere glorificar a Cristo. Yo no sé, dice, si era pecador, lo que pasa, yo era ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y aquí viene lo interesante. Les empieza a predicar. Él le respondió: ay, ya se lo he dicho cuántas veces, pues, y no habéis querido oír. ¿Por qué es lo que queréis oír otra vez? Y miren qué les dice. Miren el valor que tuvo este ciego. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Eso era una bofetada para los judíos.
Eso que les dice este ciego, hermano, que les empieza a predicar, les dice, ¿acaso también vosotros queréis hacer sus discípulos de él? Era una cachetada blanca para ellos, pero este hombre tuvo valor, hermanos. Esa gente que te dice, oye, ¿cómo has cambiado? No dices nada. En vez de que te pares y les digas, mira, yo era un ciego espiritual, pero vino Jesús, ahora veo, pero ¿sabes qué? Solamente en Jesús hay perdón de pecados. Hermano, hable de Cristo, hermano, no hablamos de Él. Dice el versículo que sigue, 28, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Esto no ha cambiado aún en la actualidad con los judíos, hermanos. Cuando dice lo injuriaron, lo maldijeron. Claro que hay un costo para seguir a Jesús. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, mire qué falta de respeto de los judíos, no sabemos de dónde sea. La gente allá afuera, hermano, le falta el respeto a nuestro Jesús. Pero usted y yo, que éramos estos ciegos, necesitamos tener el valor, hermano, de defender las doctrinas de Cristo, de hablar de Él. Amén. ¿A usted le gustaba estar ciego? La verdad, ¿a usted le gustaba, le interesaba, hermanos, estar ciego? ¿A usted le gustaba, hermano, golpear a su mujer? ¿A usted le gustaba amanecer bien crudo el siguiente día, hermano? ¿A usted le gustaba mendigar en el pecado, hermano? Yo creo que muchas veces eres más feliz ahí estando ciego, hermanos, que ahora que miras. Que ahora que estamos en los caminos de Dios no hay gozo en nosotros. Amen. En vez de que este ciego, como este ciego, hermano, que tuvo valor y defendió, mira que defendió, hermanos, a Jesús con esos fariseos. Nosotros callamos. Versículo 30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Esto es lo maravilloso que ustedes dicen y no saben quién es este hombre que me dio la vista. Que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Les estaba siguiendo predicando, hermanos, este hombre. Versículo 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Me imagino que este ciego también sabía las escrituras. Dice, si este no viniera de Dios, nada podría ser. Este ciego sabía, hermanos, del Mesías. Este ciego tenía conocimiento, hermanos, que si alguien no viniera de Dios, él no pudiera hacer estos milagros. No es que tuviera los ojos y solamente ahí una nube ahí. No tenía ojos. Versículo 33. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros los más espirituales. Nos enseñas a la crema innata de roca de la eternidad. Para que me entiendan, porque por lo mejor están ahí viéndose. No, usted no me enseña. Y luego dice, mire, le expulsaron. Y muchas veces nos van a desechar nosotros por causa de Cristo. Amén. Ya no vas a entrar en el club social que antes ibas. Así, no, este es aleluya, sáquelo, es muy aburrido. Es fanfurrón, no santurrón, no, sáquenlo. Pero ¿sabes por qué no te expulsan? ¿Sabes por qué, hermano? Iba a subir a mi esposa para bailar la quebradita aquí. Porque así estás. Estás en los convenios de ellos. Estás haciendo chistes sucios con ellos. Entonces, este sigue ciego todavía. Dice que recibió la vista, pero está bien ciego.
A este hombre lo expulsaron. Y en ese tiempo, hermano, era una vergüenza cuando te expulsaran de la sinagoga. Versículo 35. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo, ve y lávate? No lo llevó, Jesús se fue. Jesús se fue. Y dice el versículo 35. Oyó Jesús que la habían expulsado. Y hallándole le dijo, ¿a quién halló? Al ciego. Jesús oye todo. Jesús oye todo, hermanos. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor? Para que crea en Él. Acuérdense que Jesús, cuando Él estaba ciego, Él no miró a Jesús. Aquí en el versículo 35 se pone a hablar con Jesús, pero no sabía el ciego que ya miraba, no sabía quién era Jesús, no sabía. No se pierdan, hermano. Échese agua o les doy agua ahorita acá a ustedes o un cloro acá, miren, para que despierte. Versículo 35, Jesús platica con él, hermano, y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Por eso el ciego le dice, Señor, ¿quién es? Para que yo crea en él. Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, Él es. Imagínese, hermano, ahora el ciego, viendo al hombre, al Dios encarnado, que le dio la vista, le dio la vida eterna, tenerlo frente a frente, cara a cara, y un día usted y yo veremos cara a cara a Jesús, hermano, y ese encuentro tiene que ser un encuentro maravilloso, de mirar a mi Jesús, hermano, aquel que le serví por años, aquel que dio su vida por mí, el mirarlo cara a cara, lo que este ciego hizo, wow, se quedó así, tenía frente a frente al que le dio la vista, hermano. Dice la Biblia, él dijo, creo. Y no usa la palabra Señor, reconociendo la deidad de Cristo, hermano. ¿Qué es eso, pastor? Que Cristo es Dios. Y dice en la Biblia, y le adoró. Creyó, reconoció su deidad y adoró. Adoró, hermano. Es lo que nos falta a nosotros, los ciegos, que ahora vemos. Reconocer el poder de Cristo, hermano. Reconocer su deidad y adorarle. Todo lo que haga, hermano, debe ser dirigido para Él solamente. Pero ahora vemos y queremos nuestro propio ego. El yo, el ser reconocido yo. Y el ciego, hermano, no quiso reconocerse él. Dijo, Señor, ¿quién es? Soy yo. Creo en ti, Señor. Señor, mi Dios, mi Señor. Y adoró. Adoró, hermanos. Lo que nos falta a nosotros, adorar. Y adorar no es nada más estar cantando, es parte de la alabanza a Dios. Y en lo más mínimo, no lo hacemos, hermano. Fíjense, hermano, ¿cuál es tu adoración a Dios? Hey, ex ciego, ¿cuál es tu adoración a Dios? ¿Cuál es, hermano? Contesta en su corazón, ¿cuál es tu adoración? ¿Cuál es tu entrega? Tu entrega total, ¿cuál es? Dijo Jesús, versículo 39.
Para juicio he venido yo a este mundo. Para los que no ven, vean. Y los religiosos que dicen que ven, habla de humildad y de orgullo. Piensan que no necesitan a Jesús los fariseos. Y los humildes como este ciego reconocieron, hermano, la necesidad de Jesús. Versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, estos fariseos estaban como la humedad, donde quiera, hermanos. ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Usted y yo, hermanos, éramos ese ciego. No mirábamos nada. ¿Dónde en tu vida ibas a estar en una iglesia escuchando una predicación de 50 minutos a 1 hora? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Sabes cuándo iba yo a la iglesia católica? Era para darme golpes de pecho. Ave María y saliendo, miren. Ahí, no fuera. En el atrio de la iglesia, ahí estaba la fiesta. Estaba ciego. Septiembre de 2001, mendigando una vida mejor, porque no miraba. Te presento a Jesús. Él te puede dar la vista. Sí, Señor. Quiero la vista. Fue un sábado, hermanos, 5 o 7 de septiembre de 2001. Domingo, al siguiente día, por la gracia de Dios, no he faltado a ningún servicio de la iglesia. Más cuando me agarró el coronavirus. Pero escuchaba. Ahora nosotros. ¿Sabes cuál es tu adoración? Si tienes tiempo, vienes a la iglesia. Hay que rogarte, hermanito, venga a la iglesia. Uy, no puede ser. Hermanito, lea su Biblia. Hermanito, venga al servicio de oración. Somos poquitos, hermanito, venga. Hermanito, hermanita, vaya a evangelizar. Imagínese, hermano, esa es nuestra adoración a Dios. No puede ser. Usted y yo, hermanos, yo a veces digo, tengo espíritu pentecostal, quisiera brincar, hermanos, quisiera hablar más fuerte, no sé qué vas a hacer, hermano, pero debemos ser gente agradecida por nuestro Dios, mi hermano. Ese ciego no miraba nada, no miraba la luz del sol, nada, las flores, los pájaros, nada, hermano, nada. Pero puedo mirar al ser más maravilloso, hermanos, Jesús de Nazaret. Y adoró, hermano, digo, Señor. Y adoró, hermano. Yo me imagino que este ciego, hermano, siguió a Jesús. Ya no habla más de él, pero yo me imagino que este ciego, hermanos, caminaba con Jesús. No nada más sus apóstoles caminaban con él, no, gente le seguía. Y yo estoy seguro, un día en el cielo, hermano, le voy a preguntar a él, hey, ¿seguiste a Jesús, verdad? Sí, estuve con él cuando le dijo, Lázaro, sal fuera, ahí estaba yo. No creo que me diga, no. Cuando Jesús le dijo a Lázaro, sal fuera, yo estaba allá en Las Vegas, jugando maquinitas. No creo, hermano. Ahora usted y yo, si nos queda tiempo, miren, qué ingratos somos. ¿De qué somos con Jesús? No mirabas nada. Yo creo que una de las cosas más tristes, si me digan, ¿qué extremidad quieres perder tú? Un dedo.
un pie, una mano, con mis ojos. Va a ser terrible ser ciego, hermano. Miren, no mirar nada. Ay, ya mire. No mirar nada, hermano. No mirar nada, imagínense. Va a ser terrible. Mira, tiré el cloro. Va a ser terrible no mirar nada, hermano. Es terrible. Y nuestras vidas eran así de terribles, de sucias. No entendemos eso. Ay, a veces me quiero pegar cuando tengo me pego porque no reaccionamos, hermano. No reaccionamos los cristianos. No está para las carnes. Una cosa sé, que era ciego. Y ahora miro 2 Corintios 4:6 para... Me prometieron una boba, no sé ni, de piña con hielo. No boba de mujer, sino una boba de bebida. No, una cosa sé, que era ciego, dijo este ciego. Y si usted es aquí y sigue a un ciego, déjeme decirte que solamente Cristo puede abrir tus ojos. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de ¿quién, hermano? De Jesucristo. Cristo es el único que te puede dar vida y vista, hermano. Este ciego dice, yo era ciego, yo no sé cómo fue, pero ahora veo. Y cuando tuvo el primer encuentro con el que le dio la vista, creyó, lo reconoció y le adoró. Ese ciego estaba condenado a un mundo de oscuridad. Usted y yo estábamos condenados a un mundo de oscuridad, no solamente aquí, en el infierno, en lo profundo de la tierra. Ahí en la oscuridad, hermanos, estamos condenados. Pero ahora Él me da vista y me da vida eterna. Y ahora, hermanos, en vez de ir a esa oscuridad, voy a la luz que es Cristo. Y mi vida tiene que reflejar la luz de Cristo. Ya no me puedo tropezar porque miren, veo, hermano. Me paro aquí detrás de un púlpito, porque veo. Si no mirara, me tropezara. ¿Y por qué hay cristianos que tropiezan? Deliberadamente. No es que uno puede tropezar, no hay nadie que no, todos podemos tropezar, pero deliberadamente. Si ya miras, sabes lo que es malo, sabes que mirar a la mujer ajena es malo, y lo sigues haciendo. Por sus frutos los conoceréis. Yo no creo que una persona que tenga vista espiritual, hermanos, no se pueda dar cuenta del pecado. No creo. Te recuerdo que tenemos un Dios santo. Y Él nos dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Una cosa sé, antes no miraba, pero ahora sí veo. Efesios 5:8. Una cosa sé, que fue Cristo el que murió por mí. Y fue Cristo el que resucitó. Y es Cristo el que me ha dado la vista. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo hay tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La vida de este ciego, hermanos, cambió totalmente cuando tuvo el encuentro con Jesús. Ahora él podía ver y adorar el que le dio la vista. Este hombre nunca más en su vida fue el mismo.
nunca más se sentó a mendigar. Nunca más mendigó. No puedo decir 100% porque no hay una porción que me ampare, pero este hombre tuvo que haber seguido a Jesús, hermano. ¿Sabe por qué? Ya terminé. ¿Sabe por qué? Porque este hombre nunca se le olvidó que el que le había dado la vista había sido Jesús de Nazaret. Y es lo que a nosotros se nos ha olvidado. ¿Quién te ha dado la vista, hermano? Y miren, lo digo por mí. Somos personas malagradecidas con Jesús de Nazaret. Somos personas malagradecidas con Jesús de Nazaret. Ahora Él me pide algo y yo digo, si tengo tiempo lo voy a hacer. Si me sobra tiempo. Ahora Él me pide algo y digo, pues puede ser que sí, puede ser que no. Se te ha olvidado quién te dio la vista, hermanos. Estamos como los 9 leprosos. ¿Se acuerdan? Cuando iban con Jesús de Nazaret y 10 se encontraron y los 10 fueron limpios cuando fueron con el sacerdote. Uno regresó a dar las gracias. Uno. Dice Jesús. ¿Usted cree que Jesús no sabía, hermano? Oye, que no eran 10. ¿Dónde están los 9? Allá en el lago. Allá en la nieve. Allá en la cama. A mí eso me compunge, hermanos. Que un día yo le diga a mi Jesús, no tengo tiempo para ti. Rolandito, bonito, chulo, hermoso. No tengo tiempo, Señor. Qué malagradecido soy. Estabas mendigando aquí. Era un mendigo, hermano, un mendigo. Ay, limón. Ahí estábamos, hermano, todos orinados, drogados, borrachos. Nos gastamos la raya, todo. Golpeadas como Jesús y te levanta y te dice, entra ya al estanque, si lo es, lávate. Y vas a recobrar la vista. Estamos, wow, ahora vemos todo. Ahora cantamos, hermano. Porque salvo soy. Antes, ya hasta se me olvidaron las canciones. Iba a cantar una del mundo, pero se me olvidó. Y mire que me gustaban mucho las canciones, hermano, pero se me olvidaron. Iba a cantar una. Antes estábamos así, hermano. Y decíamos, yo pago la otra. A todo, yo lo pago. Hermano, vamos a levantar una ofrenda, hermano, para festejar a los niños. ¿Por qué no es así? No levanten, yo pago toda la conferencia, hombre. Jesús es mi Señor en lo que te conviene. Pero. Párale, pastor. Ahí sí, no se meta. Porque tendrá problemas conmigo. No soy yo, hermanos. Yo, gracias a Dios, no necesito su dinero de ustedes. La verdad. Yo se lo dije un día, si ustedes un día deciden no pagar mi salario porque se fue todo para abajo, yo seguiré siendo pastor de esta iglesia. ¿De verdad, pastor? Sí, mire, detrás de un púlpito se lo digo. Si usted un día se pone todo malo y no alcanza a pagar, yo no agarro salario. Yo no estoy por dinero acá. Estoy por amor a Cristo. Y no soy el mejor, hermano. Fallo. La carne lucha contra mí. Pero yo digo, Señor, ¿de dónde? Mira, me rescataste. Mi vida estaba vacía, hermano.
Amén. Mire, ya terminé. Después de cómo se quedan allá afuera. Mire, hermano, mi vida estaba vacía antes de conocer a Cristo. Monetariamente estaba bien, hermano. Ya se lo dije una vez. Yo ganaba cerca de $12,000 mensuales hace más de 20 años. Mensuales. No había nada de gozo en mí. Tiene a mi esposa, a mis hijos. Estaba vacío, hermano. Amén. Sí, en mi vida. Me deprimí, hermano. Dije, yo estudié una carrera de ingeniería. ¿Qué hago aquí? Lavando baños. Me sentía mal. Hasta que Cristo me dio la vista. Y pude comprobar, hermanos, el amor de Cristo. Amén. No cambio nada ese amor, hermanos. ¿Dónde va, Señor? Ya voy, Señor. Por eso, hermano, en la otra iglesia siempre estábamos ahí. Había conferencias, siempre estábamos ahí. Retiros de parejas, días de picnic de la iglesia. Ahí estábamos limpiando los baños de la familia. Siempre ahí. Me decían que yo era el achichincla, el pastor. No importa lo que dijeran, yo seguía ahí. Porque yo estaba siguiendo a mi Jesús, no estaba siguiendo al hombre. No ha cambiado, hermanos. Yo quiero seguir a Jesús. Por eso usted va a escuchar otra conferencia, otro evento, la escuela cristiana y tantas cosas, porque es todo para honrar y glorificar el nombre de Jesús. Hermano, usted era ciego. No miraba nada y Cristo te dio la vida y te dio la vista. Síguelo, hermano. Adórelo. Señor y Padre, gracias por su palabra, Señor. Qué maravillosa historia de este ciego. Un día lo buscaré, Señor, en el cielo. ¿Cuántas personas que están en la Biblia me van a preguntarle, Señor, cosas a ellos? Para nosotros, Señor, usted nos ha dado la vista. Podemos ver las cosas espirituales. Pero muchas veces, Señor, no lo reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Dios. Solamente lo reconocemos como nuestro Salvador, Señor, pero no como nuestro Señor y nuestro Dios. ¿Cómo estaba tu vida, hermano, hermana? ¿Cómo estaba tu vida? Mendigando en la oscuridad, en lo sucio, en lo vil. Ahí estábamos usted y yo, hermanos, pero un día Cristo nos dio la vista y fuimos al estanque de Siloé, que significa enviado, y ahora podemos ver. Y un día lo veremos cara a cara, tal y como Él es, hermanos. Creamos en Él, creamos en su poder, en su deidad, y que nuestra vida sea una vida de adoración a Él, hermanos. Entréguese, ya déjese de cosas, hermano, hermana. Recapacite y adore a Cristo. Nos hemos hecho seguidores de hombres y hemos dejado de seguir a Jesús. Señor y Padre, yo le pido perdón, Señor. Como debiera seguirlo, Padre. Yo estoy agradecido con ustedes. Ahora mi vida tiene sentido. Antes no. Gracias por la vista que me dio, por la vida eterna, Señor. Pasando de muerte, condenación a vida eterna. Gracias. Le amamos, Padre. En nombre de Cristo. Amén y amén.